Me llamo Eduardo Riol y de lo que os vengo a hablar es de BDD, de Behavior Driven Development, ¿vale? Y cómo nos puede ayudar, cómo es una herramienta para colaborar con negocio. Entonces, bueno, por introducir un poco el tema, yo cuando me enteré de que la organización había cometido la temeridad de elegirme para dar la charla y de elegir este tema, superado un poco el pánico inicial, pues me puse a pensar qué tipo de charla dar y cómo plantearla, qué tipo de audiencia iba a tener. No sabía si iba a ser una audiencia más técnica o menos técnica, no sabía si iba a tener delante gente más de negocio o más de producto, no sabía. Bueno, entonces, al final lo que decidí fue eso que no se debe hacer nunca, que es intentar contentar a todo el mundo, ¿vale? Que suele ser la mejor receta para el desastre, pero bueno, voy a intentar un poco exponerlo a todos los niveles en estos 50 minutos que tengo y a ver qué tal sale. Bueno, por presentarme un poco, yo, a ver si funciona. Vale, esto va para atrás y ahora. Vale, bueno, como os decía, me llamo Eduardo Riol, soy líder técnico de QA y Testing en AT Sistemas. En AT Sistemas estamos divididos en comunidades tecnológicas, entonces cualquier persona que está en AT Sistemas pertenece a una comunidad. Hay varias comunidades, bueno, concretamente 18. Está la comunidad de QA y Testing, está la comunidad Agile, DevOps, luego tecnologías concretas, Microsoft, Java, Oracle, etc. Y dentro de cada comunidad hay un centro experto que digamos que es donde yo desempeño mis labores, en este caso en QA y Testing. Mi principal experiencia, bueno, yo empecé trabajando en desarrollo en entornos Java y .NET, pero los últimos años he estado dedicado sobre todo a temas de calidad del software. Soy eso que llaman un perfil de QA, ¿vale? Por orientarnos, más que de desarrollo, aunque tengo experiencia en desarrollo. Y bueno, actualmente mis intereses se centran sobre todo en los temas de control de la deuda técnica, en esto que hemos venido a hablar hoy aquí, Behavior Driven Development, y luego en la integración de las actividades de QA en entornos Agile y DevOps, ¿vale? Y bueno, si queréis contactar conmigo, estoy en estas plataformas y podéis contarme todo lo que queráis o iniciar debates o conversaciones. Vale, entonces, cuando hablamos de BDD hay varios problemas por los que surge esto. O sea, a la hora de plantearnos por qué vamos a usar BDD. Todo esto surge porque en el desarrollo de software existen varios problemas. Bueno, uno de ellos es esto tan típico que nos dicen cuando vamos a entregar algo a nuestro negocio, a nuestros usuarios finales. Nos dicen que no es lo que nos habían pedido, ¿vale? Llegamos con el producto y de repente cunde el pánico porque no reconocen lo que necesitaban. Entonces, bueno, esto surge tanto, por supuesto surgía tradicionalmente cuando trabajábamos con el modelo en cascada. O sea, nosotros empezábamos a desarrollar con unas especificaciones que nos habían dado previamente, pasaban los meses, presentábamos al cabo de 7-8 meses los resultados finales y cuando llegaba, pues eso evidentemente el usuario final no lo reconocía. Pero pasa también muchas veces cuando estamos trabajando con metodologías ágiles. Llegamos al final de un sprint y vamos a hacer una demo, si es que hacemos una demo en la sprint review, que no es obligatorio, pero podría ser, y planteamos esa demo al usuario y no reconoce para nada lo que le habíamos planteado, lo que nos había planteado inicialmente esa persona de negocio, ese usuario, o si procede, pues el product owner. Esto es el problema que yo llamo del teléfono escacharrado, ¿vale? Que se da mucho en las organizaciones. El problema del teléfono escacharrado pues, se representa muy bien cuando pensamos, por ejemplo, en típica organización que en un momento dado un usuario de negocio de un departamento concreto pues tiene una necesidad en un sistema suyo y entonces se lo plantea al jefe de su departamento. Y el jefe de su departamento pues se pone en contacto con el jefe de compras y le dice, bueno, a ver quién nos puede ayudar para desarrollar esta nueva funcionalidad que necesitamos, necesitamos esto y esto. Jefe de compras, con un jefe de proyecto interno, busca alguna consultora externa que le pueda ayudar. Entonces llegan el jefe de compras y el jefe de proyecto, se reúnen con un gerente de esta consultora y el gerente empieza a negociar y acaba hablando con un jefe de proyecto que busca perfiles de desarrollo, que les plantea todo lo que necesitan. Bueno, cuando las necesidades llegan al equipo de desarrollo, pues tienen muy poco que ver con lo que necesitaba el usuario inicialmente en el negocio, ¿vale? Porque no existe esa colaboración. Vale, otro problema
que esto en realidad no es que sea un problema, es que son dos caras de una misma moneda y a veces solo miramos una de ellas. Es que muchas veces, que esto está muy bien, nos enfocamos en construir el software correctamente. Es decir, hacemos nuestros tests funcionales, hacemos nuestros test unitarios, porque hacemos test unitarios, ¿verdad? Todos. Vale. Hacemos nuestros test de integración, nuestros usuarios hacen sus pruebas en un entorno aislado, hacemos testing de rendimiento, tenemos nuestros scripts en JMeter o con Gatling o con lo que sea. Incluso si trabajamos con un modelo de mejora de procesos, CMMI o lo que sea, vienen auditores externos a decirnos si estamos trabajando bien, etc. Análisis estático de código con nuestro SonarQube o lo que sea. Y bueno, pues ya si hacemos las cosas bien de verdad, pues incluso hacemos, comprobamos temas de seguridad, hacking ético, etc. Todo muy enfocado a que nuestro producto se haga correctamente. Pero pocas veces nos preguntamos si realmente estamos construyendo el software correcto en vez de correctamente, si es el que necesitaban nuestros usuarios de verdad, en primer lugar. Entonces yo, bueno, aquí he traído un estudio de The Standish Group, que es un grupo americano, le he visto ya en alguna otra ponencia, algún estudio suyo, en esta CAS, que nos dice, es un estudio del año 2014, es un grupo que se dedica a hacer investigaciones en el mundo del desarrollo del software. Y nos dice que en el software empresarial, de todas las funcionalidades que se desarrollan, el 50%, es decir, la mitad, no se usan prácticamente nunca. Es decir, la mitad de las funcionalidades que están en el software empresarial no se usan prácticamente nunca. El 30% se usa de forma muy infrecuente y tan solo 1 de cada 5 funcionalidades se usan con cierta frecuencia. Vale, si os dais cuenta, ¿qué significa esto? De que al final solo 1 de cada 5 funcionalidades realmente se estén usando en el software de negocio, en el software empresarial. Bueno, pues viene a significar más o menos esto, ¿de acuerdo? O sea, esto es quemar dinero, porque estamos, digamos que si únicamente de todo el esfuerzo de desarrollo dedicamos 1 de cada 5 horas, digámoslo de forma, no es exactamente así, pero se puede abstraer a eso. 1 de cada 5 horas de nuestro desarrollo se traducen en funcionalidades que realmente al final se están usando de manera frecuente. Entonces hay un desperdicio claro ahí. Es un tema ya que vamos a temas de lean, de desperdicios, etc. Vale, otro problema. No confiamos en nuestras releases, ¿vale? Bueno, de esto se ha hablado bastante en la charla que ha habido aquí anteriormente. Tenemos un problema muy grave porque no confiamos en que en pulsar ese botón de release a producción o lanzar ese script que nos despliega en producción. Principalmente el problema parte de que no contamos con una suite de test de aceptación lo suficientemente robusta y completa como para fiarnos de ella, ¿vale? O sea, vamos a pasar a producción, pero no tenemos toda esa suite de test de todos los tipos que nos garanticen que lo que estamos poniendo en producción no va a fallar. Y luego otro problema, falta de documentación. Bueno, esto, todos los que estáis aquí seguramente conozcáis el manifiesto Agile. Sabéis que el manifiesto Agile dice una cosa muy importante, es todos estos digamos, valores, lo que hacen es valorar más el valor de la izquierda, los individuos y las interacciones sobre procesos y herramientas, colaboración con el cliente sobre negociación de contratos, etc. Pero nos dice una cosa importante que a veces se olvida. Dice, mientras que hay valor en los ítems de la derecha, valoramos más el de la izquierda, pero no nos quiere decir, como a veces se interpreta, que no exista ningún valor en los de la derecha, ¿vale? Es decir, hasta cierto punto, los de la derecha a veces también son importantes y a veces echamos de menos el tema de la documentación. Vale, porque ahora sí que hay un tema importante con el tema de la documentación, que es en el que quiero incidir en este punto, que es ¿cuántas veces os ha pasado que habéis acabado un proyecto en el que la documentación refleje realmente lo que hace el software? O sea, ¿cuántas veces habéis acabado un proyecto, habéis visto la documentación, vuestra especificación de requisitos en vuestro Word, lo que sea, o en una herramienta, y veáis, y efectivamente esto hace lo que dice, lo que está haciendo el software? Porque a mí la verdad que no me ha ocurrido nunca, pero absolutamente nunca. Y al revés, muchas veces me han plantado en un cliente para tratar un software legacy o lo que sea y me han pasado una documentación. Y me han dicho, toma, esto es lo que hace el software. Evidentemente eso no tenía nada que ver con lo que hacía realmente el software. O sea, al final aprendías más sobre el conocimiento de lo que hacía ese software
hablando con la gente que lo estaba usando, con los usuarios o con los técnicos que estaban desarrollando ese software que mirando esa documentación, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo BDD también nos puede ayudar con esto. Y luego la colaboración dentro del equipo, otro problema. Bueno, este es un típico caso. Alguien en desarrollos o alguien de negocios se da cuenta de que tienen problemas de calidad. Y la gente de desarrollo dice que no es de su problema, que eso de la calidad se encarga la gente de QA, ¿no? Que no es problema de la gente de desarrollo. Claro, lo que no saben es que al otro lado del muro, digamos, la gente de QA está pensando cosas parecidas. Está pensando, la gente está de desarrollo, no para de devolverme el software sin corregir el bug, etcétera, etcétera. Incluso a veces pues lo que ocurre, como se ve aquí a la compañera de la viñeta, que ni siquiera muchas veces sabes ni dónde están los de desarrollo, o sea, son un ente que existe de forma aislada, ¿vale? Y este es un problema, pues yo diría central, y ya no digamos nada si aparte de esto incluimos a otro grupo que puede ser la gente de operaciones o la gente de sistemas, es decir, ese trabajo en silos, digamos, que impide que exista esa colaboración. Este problema parte un poco de aquí, de considerar el desarrollo como fases separadas, ¿vale? Hay una fase de análisis, una fase de desarrollo, se juntan ahí unos técnicos, empiezan a dividir el trabajo en tareas, ven cuánto hay que estimar cada tarea, les salen unas fases, les salen unos esfuerzos, les asignan unos perfiles y acaba saliendo eso tan terrible que se llama diagrama de Gantt, ¿vale? Y entonces, en el diagrama de Gantt, que da tanto miedo, nosotros planteamos una serie de fases y supuestamente todo va a salir según el plan acordado, ¿verdad? Y al final, evidentemente, nunca sale. Entonces, ¿cuál es la idea de BDD? Bueno, hay varias definiciones para hablar de BDD. BDD es un modelo de colaboración, ¿vale? Bueno, hay varias definiciones. Hay gente que lo prefiere llamar metodología, es una técnica. A mí me gusta la definición modelo de colaboración porque me parece que enfatiza realmente a lo que va BDD, que es a colaborar entre usuarios de negocio y el equipo de desarrollo. La idea es que consiste en establecer conversaciones con tus usuarios de negocio basadas en ejemplos concretos de uso de la aplicación, en comportamientos de la aplicación que esperan, por eso lo de behavior, ¿vale? Entonces, la idea es que tú vas hablando con tu negocio ejemplos concretos que ellos esperan de uso de la aplicación, con el objetivo de reducir malentendidos o cosas que han podido asumir que se hacen de una determinada manera y que luego en realidad resultaba que se pedían de otra forma. Y la idea final, el objetivo final es descubrir en este proceso todas las features o características o funcionalidades, vamos a llamarlas features, que realmente aportan valor a nuestro negocio. Esa es un poco la idea de BDD. Entonces, ¿qué es y qué no es BDD? Esto es importante, porque BDD también tiene muchos antipatrones, ¿de acuerdo? Es un modelo de colaboración, como he dicho, que lo que ayuda es digamos, facilitar un proceso de descubrimiento de las necesidades de nuestro negocio, ¿de acuerdo? Al final sí que se basa en describir el software con ejemplos concretos. No es usar un lenguaje de modelado o de análisis, digamos, abstracto, y no tengo nada contra los lenguajes de modelado. O sea, yo he sacado, aunque parezca increíble, le he sacado uso y he aprovechado lenguajes como VML, etc. Pero creo que es importante el uso de ejemplos concretos en el software para descubrir el comportamiento en determinadas fases del desarrollo, ¿vale? Cuando estás intentando descubrir lo que necesita negocio, en esos primeros pasos. Bueno, para los que conocéis lo que es TDD y ATDD, que es Acceptance Test Driven Development, para mí BDD, aunque muchas veces hay artículos por ahí de diferencias entre TDD, ATDD y BDD, etc. Bueno, entre TDD y ATDD o BDD está claro porque TDD funciona a un nivel más de unidad, de método, de función, y ATDD es más crear test de aceptación para todo un sistema, toda una funcionalidad previamente al desarrollo de esa funcionalidad.
Pero para mí, realmente, la diferencia entre ATDD y BDD es simplemente que BDD es hacer bien ATDD, ¿vale? Es decir, contando con negocio, desarrollando ejemplos, automatizando esos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué no es BDD? Porque esto es como lo que decían en la charla anterior que ha habido aquí de por instalar Jenkins no haces integración continua. Bueno, pues esto es lo mismo. Por estar usando Cucumber no haces BDD, ¿de acuerdo? BDD no es ponerte a escribir requisitos en lenguaje Gherkin. Llegas y empiezas a especificar tú solo en tu pupitre o en tu escritorio en Gherkin una serie de especificaciones, porque ahí estás perdiendo la colaboración con el usuario. No es ponerte a automatizar pruebas con Cucumber, o sea, pruebas que ya existen con Cucumber o con cualquier otra herramienta. Pruebas que ya existen, que tienes identificadas, ciertos casos de prueba, pues ponerte a automatizarlos. Tampoco es documentar funcionalidades después de haberlas programado. O sea, la idea es que esas funcionalidades tienes que hacer primero los ejemplos y la documentación de las features y luego más adelante vendrá la programación de esas funcionalidades, pero no tiene que ser al revés, ¿de acuerdo? No es que son los comportamientos los que dirigen el desarrollo, no los desarrollos los que dirigen la descripción de los comportamientos, ¿vale? Al final la idea es que los ejemplos que se van plasmando para describir una nueva feature se plasman en un lenguaje sencillo y común, que puede ser Gherkin o puede ser cualquier otro lenguaje natural que pueda entender cualquier persona aunque no tenga conocimientos técnicos, ¿vale? Puede ser Gherkin porque es un lenguaje estructurado o puede ser lenguaje como el que hablamos ahora mismo, ¿vale? Sin más estructura. Lo que hace el equipo de desarrollo es transforma esos ejemplos, esas digamos, descripciones de comportamiento, en una serie de especificaciones que se pueden ejecutar como test automáticos, ¿vale? Está en el lenguaje natural, no es código, pero se puede ejecutar. Claro, porque por debajo hay código, ahora lo veremos. Pero un usuario de negocio puede leer un ejemplo, una prueba, ver si se ha ejecutado correctamente o no, sin tener ningún conocimiento técnico. Y se considera que una feature del software está acabada, esto podría ser una forma del definition of done, cuando todas sus especificaciones se ejecutan correctamente, cuando todos los ejemplos que hemos definido para esa feature se ejecutan correctamente. Y aquí un poco lo que comentaba antes, TDD funciona a un nivel unitario, tú escribes un test que falla, escribes el código por el que hace que el test pase y refactorizas. Creo que luego después de la comida hay en esta misma sala una charla sobre TDD, y seguro que está interesante. Y BDD funciona a un nivel más global, ¿vale? BDD, digamos que en vez de ir unidad a unidad, lo que hace son para funcionalidades completas, escribes una especificación funcional que falla, escribes el código que hace que esa funcionalidad pase en muchos ciclos de TDD y finalmente refactorizas para pasar esa especificación. Vale. La reunión de los tres amigos. ¿Qué es esto relacionado con BDD? Estaréis pensando, otra ceremonia Agile, qué coñazo, la de ceremonias que hay ya. Bueno, no es que sea una ceremonia Agile más, es simplemente una forma de dar un nombre, como pasa tantas veces, de dar un nombre a algo que se debería estar haciendo por sentido común, que es ponerte a trabajar con tus usuarios, ¿vale? Pero bueno, parece que cuando le damos un nombre, pues la práctica se queda más en nuestra cabeza. Los tres amigos son negocio, desarrollo y QA, pero no es que entendamos desarrollo y QA como miembros de diferentes equipos. O sea, desarrollo y QA tienen que ser miembros del mismo equipo. Incluso pueden ser personas que hagan ambos roles. A veces trabajen como desarrolladores, a veces como QA, o la misma persona haciendo ambos roles. O sea, estos son roles más que personas separadas o concretas, ¿vale? Y he puesto al Pato Donald, que es el que más mola como QA, porque yo soy de QA, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona una reunión de los tres amigos? Aquí he introducido un poco la figura del Product Owner, que a veces puede no ser necesaria, porque muchas veces a lo mejor nos encontramos en un caso realista, nos vamos a encontrar en una organización donde no tengamos acceso tan directo a nuestros usuarios de negocio, que no es lo ideal. Entonces he querido plasmar un poco un ejemplo en el que hay un Product Owner que es el que habla con negocios sobre sus necesidades y el que las transmite al equipo. Que no tiene por qué ser el caso. Podría ser que en esta reunión el Product Owner fuera negocio. ¿Vale? Entonces, el Product Owner, un desarrollador y un tester se reúnen para elaborar los escenarios conjuntamente. Tester implementa esos escenarios como test de aceptación,
y esos escenarios guían al desarrollador que va realizando el código que hace que los tests que ha desarrollado el tester pasen. Y entonces se consigue una feature que ya es entregable, ¿vale? Y en paralelo, pues los tests automatizados que se van haciendo aportan feedback sobre el progreso y ayudan a documentar la aplicación, ¿vale? Todos esos ejemplos y esas features ayudan a obtener documentación sobre la aplicación. Ahora veremos cómo. Un ejemplo concreto de esta colaboración. Vamos a poner un ejemplo en el que una persona de negocio nos dice que quieren que su aplicación tenga un password que tenga que tener al menos 8 caracteres, un número y una mayúscula, ¿de acuerdo? Y claro, estas personas del equipo de desarrollo que se han leído y conocen la viñeta esta de XKCD, ¿vale? Saben que, y tienen algunos conocimientos de seguridad, saben que muchas veces un password seguro no significa que sea rarísimo, que tenga mayúsculas, que tenga números y puntuaciones, sino que muchas veces vale simplemente con password con palabras en lenguaje natural, pero varias palabras, ¿vale? Que aumentan, digamos, la entropía y la dificultad de descifrar ese software. Entonces, ese password. Entonces, como saben eso, le preguntan, ¿no querrás decir que lo que quieres es que la aplicación requiera un password seguro, en vez del rollo este que nos has soltado de los 8 caracteres, el número y la mayúscula? Y empiezan a elaborar una serie de ejemplos. Por ejemplo, ¿el password secret te parecería aceptable? Evidentemente no. El password tampoco, ni el password 1. Y van haciendo una serie de ejemplos que no son aceptables. Y llegan a este. Y el password ABCDFG1, pues evidentemente no es seguro. No son más que las primeras letras del abecedario seguidas por un 1, por mucho que le metas una mayúscula. Claro, pero cumplía los criterios que nos había dado la persona de negocio. Sin embargo, en este proceso de descubrimiento, en esta conversación, nos damos cuenta de que no es un password seguro. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí otro que tampoco es seguro. Este sí, cumple los criterios que decía y es seguro, pero hay otros passwords que también son seguros, incluso más que el que cumple sus criterios, y que no cumplían los criterios que nos ha dicho nuestro usuario de negocio, ¿vale? Entonces esto establece un proceso de descubrimiento que lo que tenemos que hacer no es cumplir, porque aquí hemos dicho una cosa que no es del todo correcta. No es que tengamos que esto nos ayude a desarrollar lo que quiere nuestro usuario, nos ayuda a desarrollar lo que necesita nuestro usuario, que muchas veces son cosas diferentes lo que él quiere y lo que nos pide de lo que realmente necesita. Y ese proceso de descubrir lo que realmente necesita es en lo que se basan estas conversaciones, ¿vale? Entonces, bueno, una vez descubrimos lo que realmente necesita, lo que tenemos es que hacer una funcionalidad de chequeo del password que cumpla con esta serie de ejemplos concretos, ¿vale? Que estos primeros no nos los deje pasar y estos tres sí que nos los admita. Otro ejemplo, bueno, antes de eso, al final todo se reduce a lo que dice aquí John Ferguson Smart en el libro este de BDD in Action, que bueno, si os quedara una semana de vida y lo que quisierais hacer fuera aprender BDD, os recomiendo que lo dediquéis a leer este libro, ¿vale? Y para mí es la Biblia de BDD, está muy bien y es lo que es en el que me he basado la mayoría de las veces en los ejemplos en este libro y está bastante bien. Lo que nos dice John Ferguson Smart es que en el desarrollo de software la ignorancia, digamos, es la mayor restricción que tenemos, porque sabemos un montón sobre la mejor manera de desarrollar nuestro software, pero una vez que ya lo hemos desarrollado, o sea, al final del todo, ¿cuántas veces nos ha pasado que acabamos de desarrollar un software o estamos desarrollando unas funcionalidades y piensas, joder, si hubiera sabido yo al principio que esto se hacía así, que esto hubiera sido mejor hacerlo así, que si yo hubiera sabido al principio lo que realmente necesitaba el negocio o las dificultades técnicas que me iba a encontrar, ahora lo haría de otra manera. Pero claro, ahora ya tienes una deuda técnica tremenda que has ido introduciendo por el camino, no queda tiempo para poder llevar esa feature a producción, etcétera, 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 porque llegamos tarde a la campaña de marketing y todo esto, ¿vale? Entonces, pues es una manera, BDD lo que intenta es mitigar esto, ¿vale? Mitigarlo no quiere decir eliminarlo del todo, pero quiere decir mitigarlo. Otro ejemplo de conversación con negocio. Un ejemplo, este está pensado para el Metro de Madrid, ¿vale? Me disculpáis lo que no sois de Madrid, pero es el que yo conozco para la realización del ejemplo. Entonces, aquí está hablando un usuario de negocio del Metro de Madrid y lo que quieren es hacer una aplicación para calcular los itinerarios de los viajes.
y pregunta a la persona de desarrollo, ¿me puedes dar un ejemplo de un viajero moviéndose entre dos estaciones? Y le dice, bueno, pues un ejemplo podría ser ir de Nuevos Ministerios a Gran Vía. Y le pregunta a la persona de desarrollo, bueno, ¿y cómo sería eso? Y dice, pues lo que hay que hacer es avisar al usuario de que tome la línea 10, después que se baje en Alonso Martínez y allí cambia la línea 5 y vaya hasta Gran Vía. Y entonces, pues van hablando y en este proceso se van dando cuenta de que, aunque al principio pensaban que esta era la única forma, pues luego existen otras formas, ¿no? Lo que podría hacer sería, dice, bueno, tienes razón, según el momento del día también me existe la opción de coger la línea 6 en Nuevos Ministerios y en 4 caminos cambiar a la 1. O sea, es un proceso de descubrimiento en el cual vamos conociendo lo que realmente necesita nuestro negocio y ese tipo de excepciones o de pasos que habíamos asumido como correctos que no eran tales, ¿vale? Entonces, implementando BDD, vale. La descripción de escenarios al final se hace de la siguiente manera. Se plasman una serie de ejemplos en un lenguaje, este por ejemplo es Gherkin, esto está basado en un formulario de contacto, y en Gherkin lo que hacemos es dividir el escenario con 3 pasos. Uno es el paso dado, o given, ¿vale? Digamos que en la mayoría de herramientas existen implementaciones en todos los lenguajes, porque al final si la persona de negocio incluso se siente más cómoda únicamente trabajando en escenarios en español o en su idioma materno o lo que sea, pues existen esas opciones. Ni siquiera tienen por qué ser en inglés, ¿vale? El paso dado given define el contexto en el cual se va a ejecutar el escenario, es decir, las acciones que forman la partida de lo que es el escenario. El paso cuando o when es la acción concreta que desata el ejemplo, que suele ser una interacción del usuario con la aplicación. Y en el paso entonces o then lo que hace es se define el resultado esperado por negocio, es decir, la condición que se debe cumplir para que el escenario se haya ejecutado correctamente. Vale, y este tipo de escenarios, este en concreto o cualquier otro, ¿cómo hacemos que esto se convierta en una especificación ejecutable, en un test automatizado, digamos, este texto escrito en lenguaje natural? Lo primero lo plasmamos en un fichero en el que describimos una feature concreta. Por ejemplo, bueno, aquí en la implementación en Cucumber de feature, feature se traduce por característica, en español, perdón, en la implementación en español se traduce por característica. Y la característica o feature que nos ha pedido el negocio que desarrollemos es, por ejemplo, transferir dinero entre cuentas. Entonces empezamos a plantear una serie de escenarios o de ejemplos de uso particular de transferir dinero entre mis cuentas, ¿vale? Un ejemplo concreto puede ser transferir dinero a una cuenta de ahorros. Y decimos, dado que mi cuenta corriente tiene un balance de 1000 y la de ahorro 2000, cuando paso 500 de una a otra, pues tiene que quedarse en la corriente 500 y en la de ahorro 2500. Es un ejemplo. Siempre estamos hablando no de grandes abstracciones, estamos hablando de ejemplos muy concretos, con nombres, apellidos, números concretos, ¿vale? En BDD. Luego, transfiriendo con fondos insuficientes, puede ser otro ejemplo. Pues cuando tenemos 1000 y 2000 y queremos pasar 1500 de una a otra, que nos avise de que tenemos fondos insuficientes. Y otro ejemplo, cuando transferimos todo el dinero, tenemos 1000 en una cuenta y queremos pasar 1000 de la corriente a la de ahorro, si transferimos todo el dinero, que nos permita hacer esa transferencia, pero que nos avise de que la cuenta corriente se ha quedado a 0. Es otro ejemplo de uso. Entonces es así como vamos definiendo las nuevas features que necesita nuestro negocio, conjuntamente con ellos, insisto, no nosotros solos en nuestro escritorio, ¿vale? Una feature importante no es lo mismo que una historia de usuario, ¿vale? Al final muchas veces una sola feature nos puede dar lugar a varias historias de usuario, o incluso puede exceder del ámbito de un sprint, una iteración o como se llame el ámbito en el que trabajemos, ¿vale? O sea, no existe esa correspondencia feature user story. Podría ser el caso, pero podría no serlo. Puede ser que exceda el ámbito y se pueda dividir en varias historias de usuario. Vale. Entonces, para implementar este tipo de escenarios tenemos estas tecnologías. Hay más, ¿vale? Estas son algunas de las principales. La más conocida es Cucumber. Existen implementaciones para diferentes tecnologías y lenguajes. Tenemos la implementación para Ruby, para Java, para JavaScript.
para C++. Luego tenemos JBehave, que es para Java. Behat es si trabajáis con PHP. SpecFlow es la implementación de Cucumber para .NET. Behave, con este logo tan raro, es para Python. Estas son sobre todo en Gherkin, pero luego si no os gusta el lenguaje Gherkin y queréis otro tipo de lenguaje natural, pues para Ruby tenéis RSpec. Y luego tenéis Concordion también, que lo que hace en vez de usar lenguaje Gherkin o de texto, lo que hace es definir documentos HTML o Excel o Markdown, que lo que hacen es hacer llamadas al software por debajo para comprobar que lo que has definido en ese HTML se ejecuta correctamente. Entonces, sobre todo por simplicidad y por tiempo me voy a basar en implementaciones con Gherkin y Cucumber, ¿vale? ¿Cómo implemento este tipo de escenarios? Por ejemplo, yo tengo este escenario que le he sacado del ejemplo de la cuenta corriente en el que quiero transferir dinero de una cuenta a otra. Vale, pues esto se haría de esta manera. No sé si es la primera vez que veis código en la CAS, pero no si vais a ir a casa sin ver código, ¿vale? No, va a ser poco, lo prometo. Hay gente que luego tiene alergia al código, pero no, va a ser unas pocas slides. Lo que hago es definir una serie de expresiones regulares que capturan estos pasos que definimos, ¿vale? Imaginaos, tenemos este paso en lenguaje natural, dice, dado que mi cuenta corriente tiene un balance de 1000, entonces con Cucumber lo que hago, o con cualquiera de las otras herramientas, es capturo mediante esta expresión regular este paso. Es decir, sé que cuando se lee este paso en el escenario, lo que hace es llamar a este método de Java, ¿vale? De Java o del lenguaje que sea. En este caso está hecho con Java. Lo mismo con el paso de arriba, de cuando, el when. Y lo mismo con el resultado, el then. En when lo que hago sería desarrollar la acción y en el then lo que hago es comprobar que se está haciendo correctamente lo que se necesitaba. Vale, en este punto quiero hablaros de la pirámide del testing. También ayer leí un tuit de alguien que decía que era la CAS de las pirámides, porque todas las ponencias ponían alguna pirámide. Bueno, pues yo también quiero poner alguna pirámide. ¿Vale? Esta es la pirámide del testing. ¿En qué se basa? En que la mayoría de los tests con los que estamos trabajando o que automatizamos deberían ser test unitarios. La gran mayoría en los que nos basamos. Luego debería haber algo menos de test contra APIs o servicios web y unos poquitos test contra la interfaz. ¿Esto por qué es? Porque realmente los test unitarios son mucho más rápidos de ejecutar, son más fáciles de debuguear en el sentido en el que si surge un error en el test unitario es mucho más rápido ver dónde está el error que cuando lo que se rompe es un test contra la interfaz. Y luego además son más fáciles de mantener, es decir, cualquier cambio en la interfaz nos puede romper un test, pues por ejemplo si estamos hablando de Selenium, un test de Selenium, sin embargo un test unitario digamos es más robusto, soporta mejor los cambios en el software. Claro, el problema es que a la hora de la verdad lo que hacemos suele ser esto, es decir, invertimos la pirámide del testing. Tenemos unos pocos test unitarios en nuestros sistemas, hacemos alguno más contra servicios web, si estamos usando SOAPUI o alguna herramienta de estas. Y luego realmente hacemos un montón de tests contra la interfaz, tanto manual como automático, ¿de acuerdo? Al final lo que estamos haciendo es invertir la pirámide del testing. Entonces estamos trabajando de forma, digamos, no óptima, incluso aunque usáramos BDD. Pero quiero pararme un poco sobre todo en el tema de la interfaz y en el unitario. Si optamos por hacer BDD a nivel unitario, es decir, a nivel contra la interfaz, es decir, implementar nuestros escenarios de ejemplo con Selenium o con cualquier librería que actúe contra la interfaz, por lo menos vamos a hacerlo teniendo en cuenta una serie de patrones que nos ayuden a que esos tests, esas pruebas sean más mantenibles, ¿de acuerdo? Porque es verdad que de por sí los tests contra la interfaz van a ser más difíciles de mantener, van a dar más problemas, pero si por lo menos seguimos una serie de patrones de buen uso, pues nos puede favorecer, digamos, el mantenimiento. Uno de esos patrones es dividir el diseño de los tests por capas, ¿vale? Entonces yo puedo tener aquí mi escenario, en este caso es un ejemplo de una aplicación hospitalaria, por ejemplo. Quiero añadir un nuevo recordatorio de vacuna.
y necesitamos planificar una vacunación para este usuario, este tipo de vacuna, en esta fecha, en este centro. Entonces, cuando creamos un nuevo recordatorio de vacuna, hay que verificar que el recordatorio se añade correctamente en la pantalla. Vale, pues este test lo vamos a implementar con Selenium. Lo que hacemos es dividirlo por capas, es decir, cuando cogemos uno de los pasos, por ejemplo, el de crear un nuevo recordatorio de vacuna, establecemos una capa que se llama capa de flujo de negocio. Aquí todavía no estamos actuando sobre la propia página, simplemente planteamos cómo es el flujo de negocio. Abrimos la homepage, la cargamos, vamos a la parte de ir a recordatorios, se carga la página de ir a recordatorios y se crea un nuevo recordatorio con los datos. Ya está. Y luego ya es por debajo de ahí, en lo que llamamos la capa de implementación técnica, donde realmente estamos llamando a lo que sería el código de, actuando con Selenium contra la interfaz. Este tipo de patrones nos ayudan a que nuestros tests, incluso aunque estemos actuando contra la interfaz, sean mucho más mantenibles. Porque digamos que nosotros definimos este link, digamos, referencia al link contra el que queremos actuar, lo definimos una única vez, no lo volvemos a llamar todas las veces en todos los tests que realizan esa acción, ¿de acuerdo? Entonces estamos evitando mucha duplicidad del código. Pero al final esto es para esos pocos casos en los que tenemos que trabajar contra test con la interfaz o deberíamos trabajar con test contra la interfaz. Donde realmente se ve el valor de BDD es a nivel unitario, cuando te estás apoyando en dirigir y definir el diseño. Imaginemos este ejemplo en el que tienes, son los clientes de un supermercado que cuando se registran en la aplicación del supermercado tienen que empezar con una tarjeta bronce. No deben empezar con la tarjeta plata ni con la tarjeta oro, sino con la bronce. Vale. Recordad, nuestro código no existe todavía. Hemos definido el ejemplo concreto. Por ejemplo, este paso, lo que haríamos sería definir una llamada a una clase comprador a la que le pasamos el número y el nombre del usuario. Lo que estamos haciendo aquí es definir el código que nos gustaría tener, ¿vale? Por eso BDD lo que nos ayuda es a definir el código que nos gustaría tener antes de que ese código exista y cómo nos gustaría que fueran las APIs de nuestras clases, etcétera, etcétera. Por eso antes, en la charla anterior, si habéis estado, se comentaba que BDD y TDD solo son posibles cuando hay un buen diseño del código. Bueno, yo es que le doy la vuelta a la tortilla. Yo lo que creo es que si usas TDD y BDD bien es cuando tienes el buen diseño del código, ¿vale? O sea, creo que es al revés. Entonces, este tipo de prácticas lo que nos ayudan es a definir nuestro código antes de que exista y favorecer ese buen diseño. Aquí pasaríamos, digamos, al nivel unitario, definiendo una serie de test unitarios, ¿vale? Para esa funcionalidad que acabamos de crear, y ya una vez que tenemos los test unitarios, estamos haciendo TDD, ya definimos nuestra clase concreta con el código que queríamos tener, ¿vale? Entonces, tenemos BDD alto nivel en un lenguaje que pueden entender cualquier usuario de negocio y va bajando de nivel hasta el nivel más unitario y más técnico, digamos. Vale. Tema de la documentación. ¿Por qué decimos que la documentación en BDD se autogenera y que tenemos documentación, digamos, ejecutable? Bueno, las especificaciones ejecutables que vamos elaborando al final salen de los objetivos de negocio que tenemos. Entonces esto nos favorece tener documentación viva porque tenemos una serie de test autogenerados, pero realmente son features, son como tener un documento de requisitos de nuestro software, dividido en varios ficheros con sus ejemplos, pero al final es una documentación del código y esa documentación está viva. Al final ayuda a negocio, a QA y a desarrollo a conocer lo que se ha construido. O sea, sabemos lo que se ha construido porque son los tests que se han ejecutado y están correctamente. Eso es lo que se ha construido. Y lo que no es que todavía está en rojo o no se ha implementado. Permite tener informes en tiempo real. Cuánto se ha hecho y cuánto se queda por hacer. O sea, ahora veremos exactamente cómo se sabe eso. Documentación técnica. Bueno, ya lo hemos visto. Tenemos el código documentado con todos los test unitarios, etcétera, y es mucho más fácil actualizar y mantener ese código.
Y luego, validación automática. Los escenarios dicen lo que hace la aplicación o su ejecución fallaría. Esto es muy importante. Nosotros, cuando teníamos nuestros requisitos en un Word o cuando teníamos nuestros requisitos en una herramienta de gestión de requisitos o historias de usuario en un Jira, le dábamos al play y esas historias de usuario no nos dicen, mira, esto es lo que hace el código. Ahora sí, ahora vamos a tener una serie de especificaciones que dándole un botón sabemos si nuestro código es hace exactamente eso que dicen esas features, porque las features se ponen en verde y si no se pondrían en rojo, ¿vale? BDD es muy importante introducirlo en el proceso de construcción del software, ¿vale? La idea, bueno, hablando en plata al final, es que vuestros test de aceptación tienen que ir en vuestra build de Jenkins o de Bamboo o de lo que tengáis, ¿vale? Deben ser parte de ese proceso de integración. No debe haber dependencia entre escenarios, esto es muy importante, es un antipatrón el crear escenarios que dependen uno del anterior, que se tengan que ir ejecutando un escenario para que el anterior, o sea, que se tenga que ir ejecutando escenarios para que los siguientes partan del estado. O sea, el estado en el que parte un escenario tiene que estar generado por el propio escenario, ¿vale? No puede depender de escenarios anteriores. Otra cosa, los escenarios son un activo de código más, hay que mantenerlo bajo control de versiones. Importante, ahora lo que manejas es una serie de ficheros que no es código exactamente, es un lenguaje natural, pero hay que mantenerlo bajo control de versiones en vuestro Git o en vuestro SVN o lo que uséis. Y luego el proceso de construcción y despliegue del software también pasa a ser un proceso de construcción y despliegue de documentación. Es decir, ya no solo hacemos builds del código, ahora también estamos haciendo builds de nuestra documentación, de nuestro producto. ¿De acuerdo? Tema de informes, que esto les encanta a los CIOs e incluso a gente de negocio. Bueno, esto es un plugin para Jenkins que se llama Cucumber Reports. Lo que consigues al final es que tú sabes exactamente si tu feature está lista o no está lista para pasar a producción, porque tienes una medida exacta del número de escenarios que han pasado y el que no han pasado. Esta feature, por ejemplo, reporte y aprobación de gastos. Pues sabes que hay 3 escenarios que han pasado y un escenario que todavía está pendiente de desarrollo. Es decir, sabes exactamente, y alguien de negocio puede llegar y decir, ah, vale, queda el ejemplo por desarrollarse, y lo entiende perfectamente. Y estos 3 ya están hechos. Y alguien más técnico puede incluso ver las trazas a nivel de código de qué es lo que está fallando en el paso que ha fallado. Y luego de feature coverage, ya no es esto de, ¿cómo está nuestro software? Como se hablaba anteriormente. Está un 90%, está un 85%, haciendo así. No. Ahora tú te vas, ahora te vas a tu ejecución de escenarios y sabes exactamente que tienes 20 escenarios que han pasado y 3 que están definidos, o sea, se ha definido lo que necesita el usuario, pero eso todavía falla, todavía no está implementado. Y sabes exactamente cuánto es lo que queda para finalizar esa feature, esa funcionalidad, ¿vale? Pero ojo, BDD no hace milagros, es decir, no es una bala de plata. Esto es importante. Necesitamos la implicación de nuestro negocio, que los involucrados se impliquen desde el comienzo, porque si no, no hay colaboración. BDD está pensado para Agile, ¿vale? Es un modelo de colaboración de cara al descubrimiento iterativo de requisitos. No va a funcionar igual de bien si no trabajamos con Agile, pero bueno, estando en el foro en el que estamos, yo creo que no hace falta hacer más mención a esto. A BDD no le gustan los silos, es decir, si trabajamos en grupos aislados es muy difícil que esa colaboración con nuestro negocio fluya, es muy difícil que podamos tener reuniones con ellos, muy difícil que nos podamos sentar con QA, definir ciertas funcionalidades, etcétera, etcétera. Y luego, importante, hay un riesgo de alto coste en mantenimiento de test si no contamos con la experiencia y el conocimiento suficiente en seguir esa serie de patrones para hacer más mantenibles los tests de los que he hablado. Y puede ocurrir que los tests o las especificaciones ejecutables se acaben convirtiendo en un código todavía más complicado y costoso de mantener que el propio software que estamos desarrollando, ¿vale? Si no contamos con esa serie de buenos patrones y esa experiencia. Bueno, entonces yo ahora lo que quería ya para acabar era simplemente realizar una llamada a la acción y hablaros un poco de lo que me gusta llevarme de cada evento en el que estoy, aparte de esto del catering que pongo aquí, ¿vale? Es decir, cuando voy a un evento, como es la CAS, me gusta pues en las charlas llevarme nuevos conocimientos, desconectar de la rutina, conocer gente, networking, etc.
Pero lo que más me gusta de los eventos como este, es salir de aquí con ganas de hacer cosas. Es decir, salir de aquí y que el lunes me apetezca ponerme a probar cosas nuevas, a intentar probar esto que habían dicho, o usar esta tecnología, o ponerme a desarrollar este nuevo framework. Entonces yo un poco, simplemente para acabar, lo que quería animaros era que el lunes, cuando lleguéis a vuestro trabajo, os olvidéis si os ha interesado, de poneros a definir features en Cucumber y a ver qué bien se automatizan y no sé qué, sino que aprovechéis mucho mejor el tiempo yendo a hablar con vuestros usuarios de negocio, invitándoles a un café, y os olvidéis de aislaros simplemente en esa feature que os han pedido, que lo intentéis hacer de esta manera y a ver qué tal sale. ¿Vale? Y bueno, nada más, simplemente agradeceros que me hayáis aguantado hasta aquí. Y cualquier cosa estoy a vuestra disposición para preguntas, y si no, pues en cualquier momento del día de hoy, que estaré por aquí. ¿Vale? Hola. Hola. Bueno, gracias. Yo quería preguntarte, bueno, entiendo que nos lo cuentas porque estáis trabajando así. Sí. ¿Quién introdujo el cambio en vuestra compañía y quién ha tenido más reticencias? Hemos hablado que es poner a negocio y a desarrollo y a testing juntos. ¿Dónde habéis encontrado más reticencias? Y si te ha sorprendido, ¿cómo las habéis resuelto un poco? Bueno, Rápidamente. yo, al contrario que mucha de la gente que está aquí, yo trabajo en una consultora. Y eso tiene sus problemas y tiene sus ventajas. No trabajo en una empresa startup, una empresa de producto, etc. Eso significa que la mayoría del software que hacemos es software que va a negocio. Porque aquí es verdad que no he planteado el caso de software que está abierto a un mercado. Digamos, una aplicación que ponemos en la nube, que no puedes juntarte con tus usuarios porque a lo mejor no los conoces. Ahí cobra mucha más importancia la figura del Product Owner. Pero nosotros sí que teníamos esa posibilidad porque teníamos usuarios de negocio. Vale, el mayor problema posiblemente ha sido la disponibilidad para poder comunicarnos, romper esa barrera para sentarnos con usuarios de negocio. Al final todos sabemos cómo son las consultoras. A veces cuesta que exista esa colaboración entre usuarios finales de negocio porque a ti te contrata digamos un departamento de desarrollo de informática de una gran organización y no quieren que hables con sus usuarios de negocio. Ese ha sido posiblemente el mayor impedimento, pero digamos que en algunos proyectos lo hemos conseguido, en otros no, es verdad. Y algunas veces hemos tenido que acabar haciendo eso que he puesto ahí de ponernos a definir solo las pruebas en Gherkin o en Cucumber en nuestro escritorio, y han sido las veces que peor ha salido. Por eso yo creo que en aquellos proyectos donde hemos tenido más apoyo de los responsables a nivel nuestro, que han sabido transmitir al cliente la necesidad de que nosotros pudiéramos colaborar con su negocio, es donde más éxito hemos tenido. ¿Vale? Bueno, ¿funciona? Vale, mi duda es que si con muchos clientes estáis usando BDD y con los que lo uséis, ¿quién escribe esos escenarios? Si la persona de QA, si la persona de negocio, o quién los escribe. Los escenarios se escriben conjuntamente en las reuniones con negocio, ¿vale? Lo que pasa que, digamos que son reuniones de trabajo, reuniones donde se hace ese descubrimiento. O sea, se deberían escribir ahí. Lo que pasa que luego puede ocurrir que haya veces que surjan nuevas preguntas, nuevos escenarios a desarrollar, ¿de acuerdo? En ese caso, a veces pues puede ser que acabes completando esos escenarios, digamos, entre la gente de desarrollo y de QA. Pero sí que es verdad que la mayoría de los escenarios intentamos hacerlos en la misma reunión con negocio. Luego, la implementación ya negocio queda excluido, digamos que no es necesario. O sea, ya a la hora de implementarlo como test de aceptación, como especificaciones ejecutables, pues ya se sale digamos que ya lo hace el equipo de desarrollo únicamente. Pero no pensaría en QA como QA separado y desarrollo separado. Para mí QA y desarrollo son roles dentro de un único equipo, ¿vale? Incluso roles que a veces puede desempeñar la misma persona en el mismo día, varias veces al día.
Entonces, digamos que esa labor se inicia en las reuniones con negocio y se completa en el trabajo del día a día del equipo de desarrollo. ¿Vale? Sí. Pues solo una pregunta. En equipos que trabajen con Scrum y que usen historias de usuario, ¿podríamos, digamos, hacer la copia de los escenarios, como los diferentes escenarios, como criterios de aceptación? ¿Sería un mapeo directo? No necesariamente, pero sí que es verdad que a veces puede haber cierto mapeo. Por ejemplo, en el caso de una feature de validación de un password, ¿de acuerdo? A lo mejor una historia de usuario puede ser validar ese password, pero a lo mejor otra historia de usuario puede ser reenviar el correo cuando se te olvida el password. O sea, a lo mejor todo pertenece a una misma feature, pero de esa feature hay varios escenarios y 2 o 3 de esos escenarios pueden formar una historia de usuario. O no, o puede ser que cada escenario sea una historia de usuario, pero no se puede simplificar y decir un escenario y una historia de usuario. Digamos que ese tiene que ser un proceso de descubrimiento en el sprint planning. No, bueno, ya son casos a tratar uno a uno, ¿de acuerdo? No se puede hacer ese mapeo directamente. ¿Vale? Bueno, creo que un poco siguiendo el hilo de lo que comentaba el compañero, puede ser que tú empieces a un primer nivel en el que defines los escenarios y luego la primera fase para ponerte a implementar, o el primer punto, igual que a lo mejor en el sprint planning coger la historia y la planificas en tareas, sería partir del escenario y dividirlo o planificarlo en historias. Daos cuenta que en realidad lo que está ocurriendo es que la historia de usuario muchas veces existe previamente. O sea, es una necesidad que existe en nuestro product backlog, que los escenarios, digamos, se hacen a posteriori, o sea, para especificar esa historia de usuario con nuestro negocio. Pero digamos que la historia de usuario tiene una vida previa, ya existía nuestro product backlog, ¿vale? Lo que pasa que a veces tenemos que especificarla mejor, o bueno, una historia de usuario puede desdoblarse en varias o lo que sea, pero digamos que tienen vida independiente y la historia de usuario yo pienso que existe previamente a estos escenarios, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos.